lo que queremos plantear el día de hoy con este panel, ¿no? Vamos a mostrarles algunos datos, algunos modelos de gestión de riesgos que hemos venido implementando en conjunto con clientes, con organizaciones, y obviamente esperar que todo lo que les compartamos les haga sentido y sea de utilidad, ¿no? Así es, Alfonso. Bueno, creo que ya durante toda la mañana se ha platicado de estos temas estadísticos, de cómo hoy en día ya la parte de inteligencia artificial se vuelve parte de nuestro día a día. Más allá de la adopción también de los modelos que pudieran tener cada una de las organizaciones, también cómo se ha interactuado con la inteligencia artificial. Hoy en día sabemos que muchos de los usuarios están utilizando inteligencia artificial para poder lograr hacer tareas más ágiles, que a lo mejor pueden ser repetitivas o pueden tener algún tipo de constancia en la rutina, pero eso también conlleva un riesgo, ¿no? Y mucho de eso lo vamos a ir mapeando, ¿no? Estas organizaciones o parte de los números que nosotros vemos aquí son números a lo mejor globales o en algún caso, por ejemplo, como el tema de Estados Unidos, en los cuales, más allá de que solamente sea el 40% de los adultos, tiene que ver con los que pagan una suscripción para tratar de llevarlo de una manera más segura. Pero hoy en día creo que todos los que estamos aquí en este salón, pues hemos tenido mínimo una interacción para alguna tarea con alguna inteligencia artificial consciente o de manera inconsciente, que también es parte del reto que conlleva en esto, ¿no? Dentro de las organizaciones también lo que nosotros vemos son tres principales retos hoy en día, ¿no? La creciente superficie de operación es algo que cada día lo vuelve más complejo desde la perspectiva de la trazabilidad de la información, operaciones, infraestructura y desde el mismo dato per se, ¿no? Eso también nos lleva de la mano con una mayor superficie de operación, ahora tener los recursos o contar con los recursos operativos, pero aquí en esta prioridad que no siempre es la número uno, el tema de seguridad y protección, ¿no? Esos recursos tienden a ser limitados dentro de ello. Eso dentro de los elementos que a lo mejor nosotros podemos controlar de manera organizacional, pero también hay un ente que eleva el riesgo y son las amenazas externas. Todos estos actores de amenaza que de alguna manera somos atractivos para ellos para poder lograr desde una exfiltración simple de datos hasta una posible extorsión para poder obtener un beneficio financiero de cada uno de ellos, ¿no? Y ahí entra un poquito más ya en la materia de lo que nosotros hacemos o resolvemos con criptos, ¿no? Antes de definir una amenaza o un riesgo, obviamente tenemos que definir su nivel de criticidad y eso está basado en qué tan sensible, importante, relevante o confidencial es la información con la que los colaboradores dentro de una organización quieren manipular, obviamente, este tipo de herramientas o tecnologías, ¿no? Esta es una estadística que nosotros manejamos a nivel global. Para que tengan una idea, en promedio una empresa hoy en día tiene entre 10 a 20 millones de archivos o documentos, un Word, un Excel, un PowerPoint, un PDF, que usualmente son documentos que producen los colaboradores, que están a nivel del endpoint, un file server, aplicaciones como Google Drive, OneDrive, Shared Drive, etcétera. Y de eso, el 28 a 30% aproximadamente son archivos y documentos que tienen datos personales, algún tipo de dato personal como tal. ¿Por qué hago esta aclaración? Ese 28% son archivos y documentos que si es que algún colaborador sube a una herramienta como ChatGPT, DeepSeek, etcétera, ahí hay un incumplimiento ilegal, ¿no? O sea, ahí estamos rompiendo algunos temas porque está subiendo datos personales probablemente de usuarios o clientes de la organización que no se debería. Entonces ahí estamos hablando de un primer control. ¿Cómo mapeamos ese 28% de documentos? ¿Qué tipo de datos personales tienen en su contenido? Y cómo ponemos protección o control hacia esa información. Pero del otro lado, que no es menor, tienes un 72% de documentos que se producen en un negocio que en su contenido no tienen datos personales, pero no quiere decir que dentro de esos archivos no existe información sensible o importante. ¿Y qué es ese 72%? ¿Qué tipo de información importante o crítica puede tener? Y ahí podemos hablar temas de propiedad intelectual, información financiera, temas estratégicos, datos operativos. ¿Qué son esos conocimientos o información específica que tenemos de nuestra organización que están en todos estos archivos que no queremos que se suban este tipo de herramientas por comprometer información estratégica o importante del negocio, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos tener esa visibilidad? Y si somos una compañía que tiene 10, 15, 20, 30 millones de documentos,
cómo de forma escalable tenemos la capacidad de descubrir todos estos casos de uso y definir qué millones de todos estos archivos o documentos realmente son críticos y sensibles y tengo que proteger para que el momento cuando nuestros colaboradores empiecen a manipular esa información, obviamente se lo haga de una forma segura, responsable, sin comprometer datos críticos, ¿no? Así es, Alfonso. Un poco ya platicando más de los modelos de inteligencia artificial y cómo se ha venido dando la adopción y la interacción con los mismos. Algo interesante es que cuando ya una organización decide poder adoptar una de estas inteligencias para su modelo de negocio, hay diferentes maneras o estrategias de poder hacerlo, ¿no? Sin embargo, el riesgo es inminente en cada uno de esos modelos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dándole data a la inteligencia para poder entrenarlo, el resultado que nosotros vamos a esperar, mucha de esta información necesitamos validar cómo se va a manipular, si es información que debe de vivir en este tipo de interacciones o no, basado en cada una de las clasificaciones del mismo negocio que nos va dando, ¿no? Estas interacciones muchas veces pasan por diferentes procesos y modelos. No solamente es la interacción que a lo mejor nosotros tenemos más común como una pregunta, una interacción directa, sino puede pasar por APIs, procesos, desarrollos, que con ello van dando el flujo adecuado, ¿no? Ejemplos claros ya del mundo real que hemos visto del nivel de exposición que se tiene, uno de ellos, si es público, es el de Samsung, que llegó a exponer código de propiedad intelectual al hacer interacciones en 3 veces a través de esta inteligencia. ¿Cuál fue realmente el riesgo de esto? Que él hizo a través de inteligencias abiertas. Entonces es un modelo que sigue aprendiendo de todo lo que nosotros le vamos alimentando. Si alguien de manera alterna o paralela empieza a hacer consultas buscando el origen de este código, lo puede realizar, dado que es una IA abierta, ¿no? Entonces, el modelo de adaptarlo es algo que se vuelve relevante para nosotros, ¿no? Ahora, dentro de esto, ¿cuál es el enfoque que tenemos, no? Definitivamente, la protección de estos entrenamientos hacia estas IAs, la gestión directa hacia cada una de ellas y también la respuesta que nosotros podríamos dar, ¿no? Y ahí, Alfonso, no sé si quieras platicarnos un poquito del entrenamiento hacia las mismas IAs. Sí, correcto. Ahí vuelvo al punto, ¿no? Si nosotros vamos a hacer uso de cierto tipo de datos para entrenar un modelo, para poder consumirlo con alguna herramienta en particular o en específico, es súper importante que podamos tener claro qué tipo de datos realmente nosotros desde un punto de vista legal o desde un punto de vista estratégico puedo hacer uso para poder interactuar con estas tecnologías. Ahora bien, aquí hay un tema que es bien importante aclarar. Creo que todos a nivel empresarial y a nivel global tenemos claro que la adopción de inteligencia artificial ya no es opcional. O sea, es un tema que lo vamos a hacer, que lo tenemos que hacer para seguir siendo relevantes, competitivos en el mercado. El tema únicamente es cómo lo hacemos esto de la forma más segura posible, ¿no? Y para eso, lo que nosotros estamos hablando aquí es un modelo donde al menos tiene que basarse en 2 aristas o 2 puntos específicos, ¿no? Una primera capa, que es un poco lo que hoy en día hacemos con criptos, que es cómo identificar esos datos sensibles que van a ser usados o manipulados o gestionados en este tipo de tecnologías. Y para eso, ¿por qué es importante esta capa de clasificación? Porque nosotros, como empresas, queremos que nuestros colaboradores puedan acceder a todas estas inteligencias artificiales, a todas estas herramientas, queremos seguir siendo competitivos y hay muchos de los datos que para mantener y ser competitivos, estos colaboradores tienen que hacer uso de esa información. Tenemos que dar la disponibilidad y la disposición para que eso pase. Entonces, ¿cuáles son esos documentos que sí permitimos a que los usuarios puedan interactuar con esas herramientas? Pero ¿cuáles son, por un tema legal, por un tema estratégico, esos archivos o documentos que realmente no tienen sentido que se suba a ese tipo de tecnologías porque puede comprometer de cierta forma la integridad, la información, la sensibilidad o la confidencialidad de estos documentos, ¿no? Entonces, esa capa es cómo yo identifico, cómo yo desgloso esos casos de uso y de esa forma mitigo el riesgo para poder ir a la segunda parte, que justamente es lo que nos va a platicar acá Fidel, y es cómo proteger esa data que ya es la que nosotros decimos, esa no queremos que se suba a estos modelos o que los usuarios no estén interactuando con ese tipo de información en estas herramientas, ¿no? Así es, en estas estrategias de protección de datos, el llegar ya a este punto, pasada la primera etapa, ya hay gran camino avanzado.
porque ya sabemos qué es relevante, ya sabemos cómo se va a manejar, ya sabemos cuál es el flujo adecuado que se va a realizar para esperar o tener el resultado esperado, ¿no? Después de ello, ¿qué viene? El control, digamos, tecnológico para poder forzar que estos flujos se cumplan. Hace rato daba un mensaje a Alfonso, ¿no? Un ejemplo bastante común, ¿no? Cuando nosotros compartimos información a través de portales. Ahorita veámoslo de manera general, ¿no? Alguien que sube un archivo hacia alguna página web, ¿no? Hoy en día ya las páginas web pues, van teniendo diferentes categorías, ¿no? Dentro de ello ya hay una, que es la IA, ¿no? Todos estos portales en los cuales yo puedo interactuar a través de un navegador con ellos para subir, consultar, pegar, textear algún tipo de información. Cuando nosotros ya tenemos identificada esta información, yo puedo crear dentro del control de seguridad una categoría que sea inteligencia artificial y en consecuencia de ello yo ya puedo tener mayor control y gestión del flujo de información que va a ir para allá. Hace rato lo mencionábamos, sabemos que las organizaciones están adoptando modelos de inteligencia artificial propios con un contexto y entrenamiento orientado a su negocio, lo cual está bien. ¿Qué es lo que podemos hacer en este control de seguridad? Bloquear el envío de toda la información que sea confidencial o crítica hacia IAs no permitidas y que solamente se permita hacia la IA que lo va a realizar, ¿no? Dentro de este flujo y proceso sabemos que no solamente se interactúa con la inteligencia artificial a través del vector web, ¿no? Hay aplicaciones, hay flujos, hay APIs, hay llamadas, hay compartición de repositorios, ¿no? Dentro de cada uno de esos contextos nosotros podemos clasificar desde las aplicaciones que van a interactuar con ellos, tal cual poner una clasificación o una selección, un whitelisting o blacklisting, dependerá del caso, de cada uno de los procesos que van a interactuar con la información sensible. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hacerlo simple. O sea, esto no debe de ser complicado. El tema de poder adaptarnos a la era que hoy día tenemos de inteligencia artificial no debe de hacerlo más complejo. Buscar darles los controles para que lo puedan hacer de la manera más simple posible, dependiendo, claro está, de cada uno de los casos de uso y negocios que se tengan, sin dejar de lado el cumplimiento. El cumplimiento regulatorio es algo que también a nosotros nos ayuda mucho a orientar las estrategias de protección de datos. Y sabemos aquí, me he encontrado con varios conocidos financieros, que es el rubro en el cual pudiéramos estar más pegados, pero eso no deja de lado también otros sectores en los cuales podemos cumplir con cada una de estas regulaciones, ¿no? Correcto. Y a medida que se puede implementar esta cualidad, ¿verdad? Cómo nosotros primero identificamos cuáles son los datos críticos, sensibles, los que tienen que ser protegidos, implementamos las capas de protección, de prevención de fuga de datos, obviamente tiene un impacto directamente positivo en el negocio, ¿no? Acá hay 4 componentes específicos. Algo que a mí me gusta destacar mucho de este modelo es para nosotros poder primero identificar cuáles son los datos críticos o sensibles, necesitamos de inteligencia artificial. Si una empresa tiene millones de datos, la única forma de hacerlo escalable es a través de modelos sofisticados, precisos, inteligentes, que tengan esa capacidad de poder hacer todo ese discovery de toda esa data crítica sensible y en base a eso de forma rápida, escalable, como lo decía Fidel, que no sea difícil, se implementen justamente ambos controles para que el negocio pueda adoptar la inteligencia artificial de una forma más segura, ¿no? ¿Qué sí es importante? Independientemente de las marcas que estamos aquí hoy presentes, si es que no tienes clasificados los datos y no tienes un DLP implementado que pueda funcionar y coexistir con este tipo de herramientas o tecnologías, es un poco casi imposible de adoptar inteligencia artificial de forma segura, ¿no? Entonces hoy diría que es como el mecanismo y la vía más apropiada y correcta para realmente poder adoptar de forma segura todas estas herramientas y tecnologías que actualmente lo estamos haciendo a nivel de empresa y como negocios, ¿no? Correcto, nosotros como empresa lo estamos haciendo, lo estamos implementando en cada una de las tecnologías que hoy en día ofertamos a ustedes y mucho con ese enfoque de simplificar. Sabemos que cuando hablamos de seguridad, de repente es inevitable hablar de lenguajes de programación, protocolos, etcétera, etcétera, que de repente se perciben complejos. Son necesarios para poder interactuar entre los diferentes controles, pero si eso ahora lo llevamos a un lenguaje más natural, en el cual tengamos una inteligencia artificial generativa en cada uno de estos controles para poder dar contexto, como lo mencionaban hace un momento, poder ganar visibilidad, poder atender de una manera más ágil
las incidencias, reducir los tiempos de detección y respuesta ante estos actores de amenaza es algo que ayuda bastante. Sabemos también que mucho en el tema de los controles de seguridad para la protección de datos, el fine tuning es algo que adolece mucho dentro de estas estrategias. Y ahí es donde juega un papel relevante de nuestro lado el tema de inteligencia artificial. A partir de tener estos elementos que procesan toda la información, contexto y correlación de una manera más ágil, yo puedo hacer un fine tuning más rápido de una política para poder garantizar un flujo adecuado de la información, ¿no? Es correcto. Eso es un poco el resumen de lo que queríamos compartirles del día de hoy, cómo implementar este tipo de modelos, qué herramientas, cuál sería el impacto o el beneficio si logran adoptar este tipo de metodologías y sugerencias que hacemos del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud, consulta, duda, algo que quisieran aprovechar en este espacio antes de finalizar con esta charla. Gracias. Gracias, muy interesante la plática y lo que nos traen, la verdad es que es muy importante porque creo que una de las principales temores que existe es cómo protegemos la información de cara a estas nuevas tecnologías. Y aquí yo tengo dos preguntas, no sé si me puedan ayudar. La primera es, escucho mucho hablar sobre inteligencia artificial, pero no he escuchado hasta ahorita inteligencia artificial descentralizada. Entonces, primero no sé si me pudieran ayudar un poquito como para entender y explicar cómo lo abordan ustedes, la parte de inteligencia artificial descentralizada. Y la segunda pregunta, que es un poquito más técnica, es la única diapositiva que he visto que hablan de cifrado. No he visto a nadie que hable de cifrado y también es un riesgo potencial que se viene para todos los que nos dedicamos a ciberseguridad a partir de 2025. Hay rumores de rompimientos de RSA, yo me reservo a que sí, efectivamente, ya se rompió RSA a nivel laboratorio, pero va a llegar. ¿Cómo estamos en México, en cripto o en Trellix o en alguna de las estrategias que ustedes tienen planeada la migración de PKI a postcuántica, criptografía postcuántica? Entonces, sé que son temas un poquito técnicos y complejos a lo mejor para la audiencia, pero en lo personal a mí como CISO sí me preocupa. Sí, si quieres abordo la segunda pregunta, dado que dentro de Trellix sí tenemos un portafolio de cifrado para poder ayudar a complementar pues la integridad de la información en primera parte, pero también a dispositivos, discos duros, USBs, etcétera, etcétera, ¿no? Como bien comentas, sí ya es un rumor que yo creo que todos sabemos, que el poder de cómputo que nos están dando las inteligencias artificiales ya pueden reducir los tiempos del rompimiento de un token, tal cual, ¿no? Hay mecanismos que dentro del roadmap que tiene Trellix que ha estado cambiando. Sí no está de lado el tema de poder abordar el cifrado cuántico o la inscripción cuántica dentro de ello, pero también hay controles compensatorios que nos están ayudando a realizarlo, ¿no? Hay todavía procesos porque el llevarlo ya a un modelo productivo no es algo tan simple cuando la brecha es a partir de la capacidad de cómputo que se tiene, ¿no? O sea, realmente no es comparado como con un actor de amenaza, ¿no? Que puedes tener ciertos indicadores que a partir de ello lo puedes ir mejorando, ¿no? Sino es cambiar totalmente un modelo operativo dentro de ello, ¿no? Nosotros a partir de enero hemos creado diferentes estrategias dentro del roadmap para poder abordar este tipo de retos, ¿no? Lo que ahí a lo mejor los invitaría es, este roadmap de protección de datos es público para nuestros clientes y se están haciendo webinars cada trimestre, si no estoy mal. Pueden consultar los que ya se realizaron, pero cada trimestre nosotros compartimos cuáles son las nuevas características que se están planeando para abordar este tipo de retos. Es un webinar interactivo también. Entonces, si ustedes tienen una cuestión directamente con el equipo de producto, lo pueden realizar sin ningún tema. Si pasan al stand de criptos, les podemos compartir la información para poder hacerlo, ¿no? No sé si quieras... Sí, claro. Primero, súper buenas preguntas. Creo que el tema de lo de la inteligencia artificial descentralizada, para dar un poquito de contexto, primero creo que es un debate súper fuerte a nivel global. Yo voy a dar mi perspectiva desde cómo nosotros operamos internamente con criptos. Hoy ustedes tienen distintas formas de hacer uso de todos estos modelos y todas estas herramientas.
Si nos vamos desde el punto de vista de la seguridad, hoy ustedes pueden, por ejemplo, consumir modelos de tipo LLMs o temas similares a través de APIs, de OpenAI, Cloud de Anthropic, etcétera. ¿Cuál es el tema ahí? Ustedes dependen ya es una caja negra de cierta forma, ¿no? Cuando ustedes interactúan con esos modelos, no saben las otras empresas qué están haciendo con eso. Ahora, para descentralizar eso y poder hacerlo desde una forma un poco más controlable, ahí viene el open source. Y ahí tenemos hoy dos empresas que están peleando a nivel mundial en ese sentido, ¿no? Desde un punto de vista, tenemos China, donde tienes DeepSeek, y tienes Meta con Llama. Entonces, ¿por qué eso es interesante? Porque nosotros combinamos ambos internamente en criptos. Hay temas específicos por performance y rapidez. Nosotros usamos, por ejemplo, Cloud de Anthropic por un tema de seguridad y de privacidad. Y consumimos un modelo, por ejemplo, donde tal vez no es descentralizado completamente, pero tiene ciertos blindajes a nivel de seguridad con la infraestructura que nosotros usamos. Pero del otro lado, te descargas los modelos open source de Llama, por ejemplo, donde tú controlas el 100% de la seguridad. Y tú tomas esa inteligencia y lo pones en un contenedor, en alguna infraestructura donde tú controlas los accesos. Nadie, ninguna empresa externa tiene acceso a esos modelos de inteligencia artificial. Y yo creo que el futuro va hacia allá. O sea, va a ser híbrido. Van a haber casos de uso del negocio donde tenemos que consumir un AI centralizado por temas de rapidez y demás. Pero cuando son temas específicos, críticos, sensibles, etcétera, creo que el open source es algo de alto impacto y se lo puede adoptar porque nosotros como usuarios de esa tecnología podemos encargarnos de administrar la seguridad completa y eso no cae a las manos de un tercero. Entonces, creo que el tema del open source es muy válido. Ahí nada más hay un tema técnico de si tienen la capacidad en términos de cantidad de personas, de herramientas, etcétera, como para operar ese tipo de herramientas y de tecnologías, ¿no? Pero creo que esa es la forma desde el punto de vista y lo valioso de por qué también tiene que haber AI open source, ¿no? O sea, nos da la capacidad de hacerlo esto de forma segura y 100% controlada. Listo. No ¿Alguien sé más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿De qué? Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias.